Expertos, espacio en donde especialistas darán su perspectiva de todo lo que acontece en ciencia, tecnología e innovación en San Luis, México y el mundo. Programa del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas tardes a La Voz de los Expertos, programa producido por el Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología, gracias a Magnética en el 101.fm, saludándole desde el punto más alto de San Luis Potosí, México, a nombre de la doctora Rosalba Medina Rivera, directora general del COPOCIT. Y el día de hoy, de verdad, un tema por demás sensacional, interesante y yo diría fascinante, y es la ciencia y el arte. Estas preguntas que de alguna manera decimos, bueno, ¿qué tiene que ver el arte con la ciencia? ¿Qué tiene que ver la ciencia con el arte? ¿Y de qué manera estos dos lenguajes tratan de explicar nuestro mundo? Y que precisamente para ello el día de hoy tengo dos invitadazos que de verdad tengo el gusto de conocer. Y bueno, pues empezando por las damas, a la maestra Elisa Urías Carlos. Ella viene en representación de la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y también ella es la directora de vinculación del Museo Laberinto de la Ciencia y las Artes. Aproveche este verano para ir al laberinto, de verdad es que se la va a pasar sensacional, tienen por ahí actividades hasta de verano, y bueno, pues por demás, un saludo y gracias por estar aquí con nosotros, mi querida Elisa. Gracias, Edgar, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, y bueno, pues también gusto de tener aquí al maestro Gerardo García Hurtado. Él es museógrafo y bueno, viene del museo surrealista, esa es la palabra que de verdad, yo le llamaría un museo único, no sé si a nivel Latinoamérica, pero por lo menos en el país sí, un museo surrealista, el Leonora Carrington, que se encuentra, pues como todos bien sabemos, bueno, tiene dos sedes, ya nos estará hablando más al respecto, pero bueno, arranca acá al seno del Centro de las Artes, este bellísimo museo surrealista que estaremos platicando. Mi señor maestro Gerardo, un gusto y bienvenido. No, hombre, el gusto es mío y es un honor estar con ustedes, con Elisa y contigo, Edgar. Estamos a tus órdenes para ver si entramos en pormenores de ese tema tan extraordinario que puede ser lo que tiene que ver el arte con la ciencia, ¿verdad? Exactamente. Yo, si empiezo a opinar tantito, creo que claro. La ciencia lleva ventaja enorme porque la ciencia está en todo, en cualquier tipo, en lo que tú tengas que en todas partes está la ciencia. Entonces también podemos meter un poquito la ciencia con calzador en el arte, ¿verdad? Pero así es, pero ya lo estaremos trabajando, y precisamente con ello, pues yo daba esta introducción sobre todo de las instituciones que representan el día de hoy por la relevancia que tienen a nivel social. Yo hace unos momentos, bueno, ahora algunos días, se platicaba precisamente con alguien del cuerpo legislativo en el que ella denostaba la importancia de la educación, de la cultura, de la ciencia y la tecnología como ejes transversales. Entonces, en este sentido, precisamente arrancar un poquito, Elisa, sobre, platícanos de lo que es el quehacer, sobre todo de la Secretaría de Cultura, es decir, qué tiene que hacer una secretaría encargada de la cultura en un gobierno estatal, cuál es la relevancia que tiene, y bueno, pues ahondando también a este gran perfil que tiene orientado hacia ciencia y tecnología sobre lo que es el Museo del Laberinto. Claro, pues bueno, sí, definitivamente este gobierno busca llegar ahora sí que a todas y a todos, ¿verdad? Claro. Entonces, de diferentes maneras, creo que también la Secretaría de Cultura está muy consciente de todas las vías que hay, ¿no? Para poder llegar a todas y a todos de una manera en la que impacte realmente positivamente, en la que la gente se identifique, ¿no? Y pueda haber una respuesta y pueda haber como un proceso en el que la gente vaya buscando más estas actividades de cultura. Digo, hay una vertiente muy grande. Entonces, en lo que tiene que ver, por ejemplo, con actividades de ciencia, de arte en el Museo Laberinto, así como en otros recintos también de la ciudad y del estado, pues bueno, el Museo Laberinto tiene ahorita esta parte de divulgación de ciencia y arte en la que de repente sí hay actividades que se inclinan totalmente hacia la ciencia y la tecnología, otros que se inclinan totalmente hacia el arte y algunos híbridos o algunas cuestiones que le podríamos llamar interdisciplinares, ¿no? Claro. En la que de repente está ahí esta mezcla que surge. Y desde las salas permanentes que tiene el museo, cuando lo puedes recorrer, pueden identificar ese tipo de exhibiciones interactivas en las que hay unas que están muy, muy cargadas hacia la ciencia y otras que son totalmente una interdisciplina, ¿no? Claro. Y también en las actividades temporales o las actividades especiales que busca el Museo Laberinto, pues también, ¿no? De repente tener estos híbridos que son
fantásticos entre ciencia y arte a través, por ejemplo, o de la música, a través también de ciertas exposiciones, bueno, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las expresiones de los niños, ¿no? Cómo también ellos, a través de lo que nos van narrando por imágenes, van de repente poniendo lo que ven en el museo y cómo lo conjugan también por el área de corral, por ejemplo, ¿no? Cómo tenemos los animales, cómo están ahí los conejos, las tortugas, y cómo para ellos es descubrir y abrirse. Creo que la naturaleza es algo, ahorita que escuchaba yo también al maestro Gerardo, pues cómo la ciencia está en todas partes, ¿no? Y pues el arte, de alguna manera también. Pero lo que es la naturaleza creo que es inspiración para todo, ¿no? Para ciencia y arte. Es algo que es totalmente, pues como dice la misma palabra, natural. Entonces es una inspiración y de ahí se pueden surgir de un árbol todo lo que tiene que ver con la ciencia, con, por ejemplo, también con cuestiones de microscopía o biología, o si vemos la astronomía con los telescopios, o si vemos un árbol y lo dibujamos, lo pintamos, los niños que hacen paisajes. Entonces creo que el Museo del Laberinto, algo que tiene interesante es que está con esta parte también medioambiental, ¿no? Claro. Con esta conciencia ecológica que se trata de trabajar también sobre esta línea. Entonces creo que es como en donde se cruzan estas dos vertientes que pudiéramos llamar ciencia y arte, ¿no? En el museo. Con el de la mano, ¿no? Digo, por claro. Ahí, fractales, de alguna manera, si usted recuerda, cuando haya visitado el Museo del Laberinto, esta relación de las matemáticas, esta relación de la geometría analítica, de todos esos aspectos, relacionado también con la expresión de arte, y como puntualizas, mi estimada maestra Elisa, esta inspiración a partir de esta base de la naturaleza, ¿no? Y que va de la mano con el quehacer de la Secretaría de Cultura, que le mandamos un gran saludo también al maestro Mario García Valdés, secretario de Cultura de Gobierno del Estado, y que bueno, pues también, maestro Gerardo, un poquito sobre este quehacer. Yo creo que algo valiosísimo es rescatar la labor de un museógrafo, porque luego hay labores, hay actividades que dicen, bueno, es pintor, es escultor, es cantante, es compositor. Digo, tenemos un gran personaje histórico en San Luis Potosí, ya no sé si científico o artista, que es Julián Carrillo, sí, pero explícanos un poquito de lo que trata la labor de un museógrafo, o sea, de qué labor tiene. Yo creo que mucha gente lo desconoce, y pues también lo que ha sido un poco el caminar y el trayecto que usted ha tenido a lo largo de todos estos años, pues, en la cultura de San Luis Potosí. Pues mira, hablando de cultura, por supuesto que, bueno, antes de responder tu pregunta, voy a seguir porque tú, Elisa, y tú tocaste temas bien interesantes sobre la naturaleza y la ciencia, claro. Porque la naturaleza está regida bajo fórmulas específicas, y de ahí no se puede mover, ¿verdad? Son muy rígidas y muy amplias y todo, ¿verdad? Entonces la mecánica cuántica tiene otros tipos de reglas más difíciles de entender y cosas así. Es decir, está implícito en todo. Entonces hablaba sobre el árbol, dijimos, bueno, es el papel. Entonces el arte utiliza la ciencia como una herramienta, es una herramienta porque es donde está encajonada. El arte no puede ir más allá de lo que es materia, aunque lo que se produce puede estar más allá de la materia, ¿no? Así Kant decía que el arte estaba entre Dios y el hombre, ¿verdad? Que era el que estaba como creando cosas. El hombre crea porque es como un pequeño diosito, porque hace cosas diferentes a la naturaleza. Entonces esa es como que la parte importante del arte, que se sale de lo natural un poquito, ¿no? Y en todas partes decías de Julián Carrillo, pues todos son puras matemáticas, ¿no? Todos son puras matemáticas, es decir, no te puedes escapar de la ciencia porque la ciencia está implícita en todo momento, en todo lugar. Y los pintores pueden ser extraordinariamente creativos, pero tienen que usar la perspectiva, tienen que usar la teoría del color, tienen que usar la óptica, tienen que usar los materiales que se usan. Por ejemplo, el bronce que tenemos en el Museo Nora Carrington, pues es el bronce de la cera perdida es mucho antes de Cristo, ¿no? En el 2000 o 1500 antes de Cristo ya estaba el bronce, y la mismísima técnica de aquella época es la mismísima de ahora. Es decir, la ciencia en la historia y cosas así, ¿no? Entonces, sí tiene mucho que ver la ciencia con el arte, porque el arte se usa la ciencia como herramienta, porque no puede hacer de otra manera, ¿no? Entonces ya la creatividad, entonces ahí es donde tendríamos que escaparnos y ver dónde estamos cuando en la creatividad, qué tanto tiene que ver con la ciencia. Claro. O qué tanto tuvo Einstein que acudir a su creatividad para poder llegar
a la teoría de la relatividad, ¿no? Porque, pues, ¿cómo pudo haber pensado eso? Es decir, si no existía ningún parámetro anterior, ¿cómo llegó a pensar aunque había científicos anteriores a él, pero llegar a esa conclusión significó un ejercicio muy amplio de creatividad, ¿no? Como para poder entender que no era la gravedad, ¿verdad? Por ejemplo. Claro. O la energía, ¿verdad? Que el mc al cuadrado, lo que sea. Bien, en fin, en cuanto a la cuestión de los museógrafos, es bien interesante. Aquí Lisa es también muy buena para esas cosas porque es maestra. No, maestra Lisa. Yo digo que el museógrafo que está en un museo de arte, lo que trata es de hacer que el visitante tenga una experiencia significativa. El propósito del museógrafo que está en un museo de arte es que tenga una experiencia significativa. Y porque la experiencia que tiene que ver con una cuestión educativa o pedagógica o didáctica, esa se da a priori, se da de por sí en cualquier museo. Si es un museo de historia natural, si es un museo de las ciencias, si es un museo de todo. Y es una parte educativa, pero el Museo del Arte tiene un plus porque aparte de que está estudiando la historia del artista o cosas, o las diferentes etapas del artista, o su vida, su obra, etcétera, 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 tiene un plus porque está llegando a hacer una visita significativa. Entonces, el museógrafo tiene que hacer que el visitante, cuando llegue y salga, tenga una experiencia significativa, es decir, que las piezas y las obras estén de tal manera dispuestas en las que poderlas apreciar y pueda tener un sentimiento hacia ellas, esas piezas. Y eso se reúne con una serie de cuestiones que tienen que ver con la ciencia. Por ejemplo, si queremos que una pieza sea bien apreciada, debemos estar en un cuarto, en un lugar donde no haya ruido, dicen los de la comunicación, ¿verdad? Entonces, ruidos se refieren, nos vamos a referir los museógrafos a la luz, ahora sí que al ruido de la calle, ahora sí que a la distracción de un color rosa en el fondo y que la pieza esté en un gris, o sea, tenemos que hacer que la pieza resalte. Entonces tenemos que hacer a través de la ciencia, usamos la ciencia para que la gente pueda tener esa experiencia significativa. De otra manera no es posible, porque si yo le muestro la obra y la obra está mal dispuesta, está mal iluminada, está con una ventana al exterior, está con ruido, está con todo, nunca va a tener esa experiencia significativa. Entonces tenemos que acudir a la ciencia para poder hacer que ese visitante se acerque y tenga una intimidad con la pieza. ¿Y cómo lo logramos? Con la ciencia, porque acudimos a los colores neutros que tienen que ver con la teoría del color, a la óptica con la distancia que tienen que ver, a la manera en la que está colocada la pieza, a situaciones todas que la luz tiene que ser cálida, porque tiene que ver con la psicología y cosas así, ¿no? Entonces, atrás de esa parte museográfica está la ciencia, aunque yo no lo sepa, pero tengo que acudir a esa ciencia para poder hacer que ese visitante tenga esa experiencia significativa, y es lo que tratamos de hacer los museógrafos, ayudándonos de la ciencia. Yeah. De otra manera no es posible. Si está la pieza en la calle, o está mal expuesta, está mal todo, con las distracciones y con el ruido que va a existir, no vamos a poder lograr esa experiencia significativa, ¿no? Claro, entonces la ciencia nos ayuda en eso también, ¿verdad, Elisa? Claro, sí. Y se pierde de alguna manera si no se conjuga esto. Y digo, Elisa, precisamente relacionada al tema del laberinto, tienen Sala del Universo, que como bien puntualiza el maestro Gerardo, está más oscura, hay simbología en el contexto de lo que manejan en cada sala también, ¿no? O sea, aplicado a partir de la ciencia también. Claro, sobre todo, por ejemplo, en las salas permanentes del museo, las escalas, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo vas desde la cuestión, por ejemplo, si vas a entrar redes y conexiones, que es una escala, digamos, 1-1, por decirlo de alguna manera, una escala al cuerpo, ¿no? Sí, la escala, del ser humano. Tienes razón. Y si pasas luego a la desde el espacio, pues ahí es al contrario, nosotros somos chiquitititos y es todo el cosmos, ¿no? La galaxia, el sistema solar, etcétera. Y si esta parte, como decía el maestro Gerardo, entras y está oscuro, ¿no? Cómo los colores, cómo todo eso influye, ¿no? Con la ergonomía, las distancias, todo eso. Y está, por ejemplo, también la sala de
desde lo imperceptible, que ahí es al contrario, ahí es todo lo microscópico, ¿no? Entonces estos ejes, esta parte como un poquito del recorrido que se va haciendo, pues va jugando también con estas escalas y echando mano, pues bueno, obviamente de la ciencia no solo como contenidos, sino también lo que hay detrás de, como menciona Gerardo, ¿no? Claro. También en las exposiciones de arte, y cuando también hay contenidos artísticos en el que está la interdisciplina, como decíamos hace un momento, y también hay muchos artistas que trabajan este cruce de ciencia y arte. Y aparte es interesante, yo lo veo ahora, he tenido la experiencia en el Museo Laberinto cuando platico de repente que con personas que parten un poquito más desde el ámbito, desde el territorio de la ciencia, cómo buscan, o en esa búsqueda de hacer una salida artística, es muy distinta cuando lo haces desde un artista que busca un cruce con la ciencia desde el territorio del arte, es diferente. O sea, las rutas son distintas, es lo que yo he podido ver, por lo regular son diferentes, ¿no? Creo que cuando parten desde la ciencia, lo que me ha tocado a mí poder como ver es que se busca más de repente la estética, ¿no? O el recuperar la estética que pueden tener ciertos resultados en la microscopía, por ejemplo, o en los barridos, y en el arte lo que se busca es, ya estamos con la estética creo que a tope, ¿no? Entonces lo que se busca ahí es más como ciertas como dinámicas o cómo podemos, esta estética que ya se tiene de alguna manera, cómo la puedes expandir, ¿no? Tal vez desde la cuestión física, cómo echas manos, como decía también nuestro Gerardo, de estas herramientas que tenemos, de lo que como tenemos la tecnología, día, ¿no? O la ciencia. Y sí, en el arte sí lo que sí tenemos claro es que mientras no te domine esa parte, ¿no? O sea, que más bien que sea una herramienta, como decían, ¿no? Y de hecho quiero regresar precisamente ahorita al corte a ese tema, esta conjugación que luego pensamos que aplicar tecnología, ya estamos tecnificando y estamos a la vanguardia, cuando, bueno, pues no necesariamente, pero ya platicaremos acerca de eso. Estamos empezando apenas La Voz de los Expertos. No se vaya, volvemos. Ya te dio freeze. No te desconectes. Seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:18 minutos. La temperatura 26 grados 4 décimas. La humedad 35%. ¿Quieres escuchar en tu celular o dispositivo fijo o móvil a Magnética FM? Solo pide a Alexa: Alexa, quiero escuchar Magnética FM. Fácil. En la esquina ruda las chatarras y por los técnicos la comida saludable. La ramen le comete una falta por exceso de sodio. El brócoli resiste por sus habilidades contra el cáncer. La dona enreda sus grasas saturadas contra las cuerdas y el pescado vence con sus proteínas y fósforo bueno para la cabeza y el cuerpo. Las papas fritas que incrementan la obesidad y la diabetes son vencidas por el maíz rico en vitaminas y nutrientes. ¡Gana los alimentos saludables! Identifica los productos rudos por los sellos. Elige alimentos saludables. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. ¿Te gustaría que platiquemos de lo que está pasando en San Luis, en nuestro México, y cómo podemos mejorarlo en colectivo? Te invito a que nos acompañen los miércoles de caminata con tu amigo Mau Purata, de 1 a 2 de la tarde, por Magnética 101.3 FM. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Ya de vuelta en La Voz de los Expertos, y bueno, estamos platicando con el maestro Gerardo, museógrafo del Museo Surrealista, bellísimo, Leonora Carrington. Aprovecha estas vacaciones de verdad para visitar el Leonora Carrington, ahí en el bellísimo centro histórico. Tenemos un centro muy bonito en San Luis Potosí, creo yo, maestra Elisa, maestro Gerardo. Pero bueno, platicando sobre el tema de hoy, precisamente el arte y la ciencia, el arte aplicado con esta relación de la ciencia, la tecnología y la innovación, de alguna manera
se ha visto con el tiempo que algunos museos, llámese aquellos, por ejemplo, en Europa, casos que se han viralizado a través de las redes sociales, como el del Prado y algunos otros centros museísticos muy, muy afamados, en el que utilizan la tecnología para hacerla vívida, ¿no? Algunas pinturas que han hecho como la escena, etcétera. ¿De qué manera impacta, sobre todo para aquellos museos que quizá pues son, por llamarlos, estáticos o pasivos, claro, que quizá no es una dinámica? Digo, yo en algún momento escuchaba que el Museo del Laberinto no era como el Museo del Papalote, tenía una narrativa y un discurso distinto, pero vamos, que de alguna manera existe esta interacción con los elementos del museo. De alguna manera, maestro Gerardo, ¿cómo juegan estos elementos de tecnificar o cuándo no tecnificar? Pues para no perder también la esencia y la narrativa que se tiene. Sí, ¿verdad? En los museos, ¿Dónde ¿no? está la línea del arte? ¿Dónde se quedó? Claro. Te puedes referirte al, ¿cómo se llama? La tormenta de Rubens, ¿verdad? ¿Dónde están? Esa mera. Inglaterra, creo. No, sí, en Inglaterra, pero es de cuando estaban los apóstoles, ¿verdad? Y que llega Jesucristo ahí es la tormenta, entonces ahora ya la significan extraordinariamente. Sí, realidad aumentada todo, ¿no? y virtual, y caray, ¿no? La y tecnifican mucho. Muy extraordinario, aunque está basada en el cuadro, en la obra. O sea, eso es lo importante. Lo demás es añadidura, pues. Y esa incidencia me parece que está muy bien, es decir, muchas veces se trata de incidir en las obras como los dadaístas, por ejemplo, y todo, pero me parecen como que eran muy absurdos. En este caso, que inciden con la obra, me parece que la hacen muchísimo más atractiva para el público y para todos, ¿no? Porque la pintura es extraordinaria, la de Rubens, y ahora la ponen así como que al servicio de toda la gente, y toda la gente puede acceder al arte de esa manera, ¿no? Claro. Aunque Y Elisa decía, pues también cuando se utilizan los nuevos elementos y la nueva tecnología y todo para hacer arte. Ella es una experta en el arte contemporáneo y en el arte conceptual, ¿verdad? Y yo soy un antiguo, un dinosaurio en esas situaciones. Yo soy más del barroco y más del renacimiento y más de todas esas cosas y más de estas situaciones. Porque lo otro me parece que se escapa mucho y hay una muy ligera línea entre lo que es el arte conceptual y la tomadura de pelo, ¿no? Entonces, Okay. No, en lo personal, para mi generación, para mí me es bien difícil comprenderla y verla, ¿no? Y admirarla, porque hay cosas extraordinarias en el arte contemporáneo que tienen que ver con todo, con la ciencia y la manera y la herramienta que tienen como ciencia, ¿no? Ya. Y eso, como escapa a mi generación y escapa a todo, yo le cedería la palabra a Elisa para que nos ilustre a todos. Esa parte de tecnificación un poquito. Que nos haga favor. Claro. Sí, creo que yo lo que puedo ver es, mucho cuenta el contexto, ¿no? Y en dónde estamos ubicados. En la ciudad de San Luis Potosí, claro que estamos mucho más cercanos al arte moderno, sobre todo a las expresiones de finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Sí. Creo que estamos como muy más cercanos a eso, ya las nuevas prácticas en el arte contemporáneo. Creo que todavía en San Luis ya ha habido cosas, pero pues todavía falta un poco, sobre todo en el público, no tanto en los creadores o en los artistas, sino sobre todo también en el público, ¿no? Y hay algo que a mí me parece importante, es que algo que a veces falta un poquito es, a veces queremos medir con la misma regla, por decirlo de alguna manera, alguna pieza del arte moderno con la misma regla una pieza de arte contemporáneo, y si son totalmente distintos, no se pueden medir con los mismos parámetros. Ahí de entrada a veces es cuando está ese primer alejamiento, ¿no? Que saber, porque inconscientemente lo quieres medir igual, entonces ¿cómo? Entonces no acaba uno a veces de entender, ¿no? Esa es una cuestión. Y otra también es que, pues sí se echan mano de otros soportes, ¿no? Ahorita que ponen el ejemplo de Rubens, o por ejemplo estas exposiciones que hay inmersivas de Da Vinci, ¿no? Que esto es que, creo que por ejemplo ahí tenemos que tener muy claro que lo que está cambiando es el soporte. Realmente en sí no es una pieza nueva, sino que son soportes distintos, por ejemplo, si es con los cañones, los proyectores, toda esta cuestión que es inmersiva, muy de sensaciones, que al público le gusta mucho,
puede haber alguna pieza, también lo que comentaba ahorita Gerardo, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Tanto como en el arte moderno, también en el arte contemporáneo, puede haber piezas muy buenas, totalmente trabajadas, y otras que pueden ser una tomadura de pelo totalmente, ¿no? Entonces, a veces, cómo saber distinguir, sobre todo cuando se echa mano de la tecnología, un poquito ahí, ¿no? Pues ya, como los brillitos, como el oro que no es oro, ¿no? No porque no todo lo que brilla es oro, ¿no? Entonces, sí puede pasar, ahí puede haber que haya una propuesta en la que es inmersiva, en lo que la cuestión sensorial nos llega a todos, pero no precisamente tiene un discurso artístico, ¿no? Claro. Entonces ahí es un poco también no confundir esa parte. Claro. Y pues bueno, ahí es como el soporte, y hay otras piezas artísticas en las que si el discurso está ligado totalmente también a la herramienta tecnológica o científica, ¿no? En eso de inmersivo estaba recordando la 1812, que la tocaban con cañones, ¿verdad? O sea, era una cosa así muy, o sea, tenía también algo de inmersiva. Histriónica inclusive, ¿no? Sí. Y ahí había otras piezas, no sé, de Leopold Mozart, que se tocaban con juguetes y cosas de eso, es decir, como que siempre han estado en búsqueda de cosas. Claro. Y tal vez esos cañones de la 1812, de Tchaikovsky, a lo mejor ahora son esos proyectores y esas situaciones, porque oír la 1812 con cañones debe haber sido una cosa extraordinaria, ¿verdad? Y una sincronización y una capacidad de orden brutal, entonces, ¿no? Y los mismos coros, no sé, los Carmina Burana y todo eso también son extraordinariamente, o la parte arquitectónica y todo. Y creo que esto de la parte inmersiva con proyectores y hacer las obras de arte como que diferentes no es tan nuevo, ¿no? A lo mejor es nuevo porque los proyectores no existían en el siglo XIX, pero existen en el siglo XXI, ¿no? Hay otras maneras y habrá otras maneras. También discrepo un poquito con Elisa en el sentido de que yo pienso que las telas, los bastidores, los canvas, siempre van a decir cosas más allá. O sea, no encierran mucho, es decir, no limitan. Creo que hay cosas hiperrealistas extraordinarias. Y eso no se pensaba, aunque son como retratos del siglo XIX, pero son retratos que dicen una cosa rara. Entonces esa parte del arte contemporáneo es extraordinario, ¿no? Entonces yo creo que las telas siempre van a existir y el arte siempre va a existir, ¿no? Claro. Y todo basados en la ciencia, pero la ciencia está como una herramienta que no sé, porque yo decía, por ejemplo, el museógrafo va a hacer esto en base a la ciencia, va a poner oscuro, va a poner todo, pero ¿quién es el que le va a dar la visión de poderla ver desde un punto de vista, esa parte no se le enseña a uno a nadie, o sea, la parte estética está ahí, ¿no? La parte estética que decía Elisa muy bien, de que la gente está en búsqueda de esa estética es una cuestión que ya existe en el ser humano a priori, ¿no? Es como las matemáticas, como yéndonos un poco con Kant, que la naturaleza está llena de matemáticas y todo está basado en las matemáticas, o sea, se miden y la piedra cae a tal medida y aquello sube y aquello baja y hay la atracción y reacción, etcétera, etcétera. Todo está matemáticamente establecido. Hay una relación matemática al final del día, ¿no? Hay una relación matemática al final del día en todas partes, en la ciencia y en el arte y en todas partes. Claro. Entonces, pero hay quienes se escapan de esa parte de las matemáticas, ¿no? Entonces escaparse de esa manera y decir, voy a poner esta pieza así porque me suena con este color, me suena con esta iluminación, me suena a esta altura, me suena y todo, eso está implícito en el ser humano. Y eso no se lo da uno la ciencia, sino que ya se nace a priori con las matemáticas, por eso podemos medir por todo, porque nacemos a priori, somos tan materia como la que nos rodea, claro. Por eso la podemos ver, medir, etcétera, etcétera. La materia de la que no somos la vamos a poder ver nunca, porque ni tenemos microscopios de otra materia, ni tenemos telescopios de otra materia, vamos a ver siempre lo que podemos ver, porque también estamos inmersos en esas matemáticas, ¿verdad? Sí, es propio. Pero nos escapamos, hay una parte que se escapa, y se escapa de las matemáticas la estética. Entonces esa es la parte como que tiene un valor plus la estética de la ciencia. Yeah. ¿Sí? Tal vez el hombre prehistórico, con las cuevas de Altamira o todas aquellas cuevas,
pues no tenía mucha ciencia, conocía lo más elemental del fuego y cosas así, y la ciencia y la tecnología pues no le ayudaba mucho, ¿verdad? Pero los bisontes son extraordinarios, son o sea, las cuevas de Altamira, las cuevas que existen, o la Venus de Weatherford, o las cosas del hombre del Neandertal que hacía, son más allá de una cuestión tecnológica. Claro. Entonces, yo siento que el arte está por encima de la ciencia, ¿no? Claro. Es lo que, ya me fui muy lejos, pero... No, pero es la expresión viva de nuestra especie al final del día, o sea, claro. es la expresión natural, ¿no? Déjeme ir rapidísimo, mi querido maestro Gerardo, maestra Elisa, rapidísimo un corte que estamos llegando a la mitad de La Voz de los Expertos, y de verdad, interesantísimo, yo ya le decía, iba a estar fascinante la charla del día de hoy, platicando sobre el arte y la ciencia. No se vaya. Me faltó decir un concepto. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198, Colonia Loma Dorada, en la zona platino de San Luis Potosí capital. Escuchamos tus expresiones en el 128, 83, 84 y 85 y a través de las redes sociales. Expresamos ideas en www.magneticafm.com. Transmitiendo en sonido esféreo. Magnética FM. Es la hora 16:32. La temperatura 26 grados 7 décimas. La humedad 36%. Magnética FM en tu celular y en el mundo. www.magneticafm.com. Toma agua. Toma agua es lo que le digo a mis niños cuando me dicen que les duele la cabeza o el estómago. Y algunas veces cuando me dicen tengo hambre y sé que acaban de comer. Aunque en la actualidad existe una predilección por las bebidas artificiales, el consumo de agua diario sigue siendo una de las primeras recomendaciones de los expertos para poder llevar una vida sana. Diariamente, nuestro cuerpo realiza un sinnúmero de procesos en los que se pierde agua. Por eso es necesario tomar entre 6 y 8 vasos de agua al día. Si haces esto, ayudarás a tu digestión, controlarás tu peso, aumentarás tus niveles de energía, tendrás una piel saludable y ayudarás a mantener limpios tus intestinos y riñones, favoreciendo un correcto proceso digestivo y previniendo así muchas enfermedades. Así que si quieres mejorar tus hábitos, toma agua. Ideas por Mane, en modo natural. Sígueme en Instagram, ManeDLM, y en Facebook, Ideas de Alimentación. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Ya entrando a la segunda parte de La Voz de los Expertos, y bueno, fascinante la charla del día de hoy sobre pues esta relación que hay entre el arte y la ciencia, platicando con el maestro Gerardo, museógrafo del Museo del Surrealista Leonora Carrington, y con la maestra Elisa Uría Carlos, en representación, bueno, de la Secretaría de Cultura de San Luis Potosí, y que finalmente, maestra Elisa, bueno, pues hay una infraestructura muy interesante, porque pasamos desde piezas como las del Museo del Virreinato, piezas que tiene el Museo Federico Silva, hasta este tránsito que tenemos un museo de arte contemporáneo en un edificio clásico. O sea, ese es un dato interesante, ¿no? O si no, edificios tan emblemáticos como donde está el Museo Leonora Carrington en el Centro de las Artes. Pero bueno, además de lo valioso que tiene la infraestructura de San Luis Potosí en materia cultural, porque no nada más son los museos, sino todo ese contexto, bien decía el maestro Gerardo, bueno, pues también tú también decías, maestro Elías, esta parte del contexto. Hablar un poquito de los actores, ¿no? Hablar un poquito también de las personas que al final del día pues hacen este arte, ¿no? Claro. Hay esta tendencia a nivel mundial, una corriente muy fuerte de impulso hacia el fomento de las vocaciones científicas que se llama STEM. Y digo, y aprovecho, y si me lo permiten rapidísimo, tenemos ahorita abierta la convocatoria del programa ADA,
fortalecimiento en STEM más para mujeres adolescentes en San Luis Potosí, en el que chicas, apúntense, está todo en la página del Coposit. Es un programa maravilloso en el que ya participó el Museo del Laberinto, en el que por ahí el Centro de las Artes, el IPICIT, la Politécnica, la Universidad Autónoma, los tecnológicos, no quiero omitir a nadie, empresas de San Luis Potosí, empresas potosinas, han participado y le muestran a las niñas esta posibilidad de desarrollarse profesionalmente. Cabe destacar que aquí entra el tema del arte, es decir, las chicas que han participado en ADA ya fueron a Real de 14, y digo, además de entrar a laboratorios muy avanzados como los de IPICIT, Politécnica Autónoma, han ido a Tamtoc, a la parte arqueológica de Nueva Huasteca, han ido al Centro de las Artes. Aquí mi pregunta es, ¿de qué manera beneficia y de qué manera con la gran experiencia de ustedes, pues el hecho de que en las niñas, en los niños, en los jóvenes, en los chavos, en los más pequeños, se esté fomentando esta relación entre tener conocimiento científico, pero que también se desarrollan las artes? Y lo digo en un contexto de una sociedad quizá muy mercantilizada, en el de que, pues, ¿de qué vas a vivir, no? Pintor, por favor, pues, y ¿qué vas a estudiar, no? O sea, además de ser pintor, ¿de qué vas a estudiar, no? Entendemos que hay un contexto social y cultural en todo esto, pero desde su perspectiva, ¿cuál es esta importancia que tiene el que a toda la juventud, a la niñez, se les fomenten las ciencias y las artes, pues de alguna manera, no mezclada, pero sí de alguna manera coordinada, ¿no? No sé quién guste abordar un poquito esta parte, ¿no? Pues sí, bueno, esa parte transversal creo que es importantísima. Ya de unos años para acá, creo que se empieza ya a manejar en distintas instituciones, ¿no? El hecho de estar metiendo hasta inclusive curricularmente las artes, por ejemplo, ¿no? En licenciaturas que pueden ser medicina, ingeniería, etcétera, ¿no? En la ciencia. Y creo que los científicos, mi papá es científico y creo que también en la ciencia... Saluda al doctor Urias. Sí, y pues bueno, en la ciencia siempre he visto que les interesa muchísimo el arte. Algo pasa con ese perfil, esas aptitudes, no sé, que se van desarrollando, en el que creo que finalmente está la parte creativa. Creo que los científicos, Edgar, también tú me sabrás decir, son muy creativos, ¿no? Tienen que tener esta parte muy despierta, y creo que hay siempre un interés, ¿no? Entonces creo que es buenísimo en esa parte, por ejemplo, este programa de ADA, que estén también llevando a las chicas, a las niñas a distintas expresiones, no solo de la ciencia, sino también del arte. Y sí, bueno, es todo un mito esta parte de qué vas a vivir del arte. Creo que es un mito que venimos arrastrando desde Van Gogh, yo creo que desde finales del siglo XIX, o sea, ya tiene que se ha quedado. Bukowski, sí, o sea, escuchamos eso y pensamos en un pintor que está sufriendo como Van Gogh, y no, o sea, digo, creo que ya es como todas las licenciaturas o como todas las carreras, en el que puedes ser abogado y aún así poder batallar o no, ¿no? Igual con el arte, y sobre todo ahora que hay muchísimas cosas en las que justo ahorita que hablamos de la ciencia, que el artista se va preparando, no nada más con, digamos, las materias o las que tienen que ver con la disciplina de dibujo, grabado, escultura, pintura, etcétera, sino también ya lo van, por ejemplo, en la redacción, ¿no? La palabra escrita, el cómo saber escribir tu proyecto y lo que tú quieres. Cuando metes a una beca federal, a una beca estatal de arte, un estímulo a la creación, tienes que saberlo hablar de la manera, de modo escrito, ¿no? Entonces, todo eso ya se van metiendo materias en las que se van preparando. Igual, pues ahorita todos los recursos tecnológicos que mencionábamos hace un momento que hay, a pesar de que yo también estoy de acuerdo con Gerardo, ¿no? La pintura nunca se va a acabar. La necesidad de trabajar con las manos y a través de las manos nunca se va a acabar. El bastidor tampoco. Tenemos a Velázquez, por ejemplo, ¿no? Con las meninas, ¿no? Que es un cuadro dentro de otro cuadro, dentro de otro cuadro. Conceptualmente es arte conceptual. Con una ventana al fondo. Exacto, o sea, las meninas es arte conceptual a través de la pintura. O sea, la pintura jamás se va a acabar, pero de repente hay artistas que de repente, hablando de manera individual, se cansan de ese recurso y buscan otros recursos, ¿no? Entonces, aquí es donde las chicas igual, la ciencia de repente es un recurso que de manera personal puedes ir agotando y buscas cómo lo cruzas o lo mezclas, o de manera ahí me refiero, si es multidisciplinar, que tal vez van paralelas, no cruzadas, ¿no? Pero claro, es maravilloso. Claro. Sí. Pues sí. Sí, esto es muy fascinante lo que la Secretaría de Cultura en sí, ahorita Elisa, que es su representante, tiene una extraordinaria labor, muy extraordinaria labor, porque fomenta y promueve lo que es nuestra cultura, ¿no? La cultura
en la que estamos, en la que comemos, en la que vivimos, en los entornos que tenemos. Y la cultura, la Secretaría de Cultura tiene ese propósito de promover y lo hace bien, y ahí tiene dos maneras de promover la cultura. Una es a través de los museos, los teatros, etcétera, etcétera, y fomenta todos los escenarios a través de la danza, el teatro, la música o los museos que promueven las obras de arte, inclusive promueven la cultura popular, porque como el Museo de la Máscara es un promotor de la cultura popular y las danzas, que no se nos pierdan esas danzas, que no se nos pierdan las danzas, y el Estado tiene el propósito de fomentar y promover digamos, podemos hacer una división así muy radical de decir que la cultura está compuesta de 3 escenas, o sea que es el arte popular, la cultura popular, la cultura de masas y la cultura de las bellas artes. Las 3 son igual de válidas y de importantes y de necesarias. Claro. La única situación está que la cultura de masas, que es la más amplia de todas, tiene sus propios patrocinadores, entonces no necesita mucho del apoyo del Estado. No así la cultura popular, que son nuestros barrios, son nuestros pueblos, son las tradiciones artesanales, todo aquello que requieren mucho del apoyo del Estado, y las bellas artes, que tampoco no están muy patrocinadas, que digamos. Entonces el Estado está el Estado está para patrocinar y para promover ese tipo de bellas artes, que no tienen lo que tiene afortunadamente la cultura de masas, que es tan válida como las otras 2. Y entonces la promoción de la Secretaría de Cultura es extraordinaria lo que hace, y la labor. Yo tengo más de 36, 37 años trabajando en la Secretaría de Cultura. Toda una trayectoria, maestro. Muy contento. Qué bueno. Y creo que la Secretaría de Cultura, ahorita que lo menciona Gerardo, tiene ese equilibrio, ¿no? Aunque está, obviamente, la cultura de masas es el grosor, es la mayoría, que también necesitamos, ¿no? Esa parte de cultura, aunque pero creo que logra claro. hacer ese equilibrio con la parte totalmente. Por ejemplo, tenemos el chantolo, ¿no? Sí, el chantolo. O por otro lado tenemos el Festival Hila López, ¿no? Que está por ahorita ya empezando. Exacto. Entonces, creo que la Secretaría de Cultura está logrando todo ese equilibrio de la mano del gobierno del Estado, y pues bueno, vamos caminando del bien. Silencio, que es una cuestión muy urbana y muy nuestra, ¿no? Muy de nuestros barrios, pues también, que se promueven. Y emblemático, maestro. Digo, al final del día, creo yo, de alguna manera, esta parte del chantolo, pues se viene a recuperar lo que también desde otros aristas se ha peleado por defender la parte de pueblos originarios, las lenguas originarias, y que más allá de un Halloween, una celebración finalmente pagana foránea, pues viene a rescatar estos elementos, una celebración que no nos pertenece, ¿verdad? Exacto. Es el Halloween. Es una cultura pop que de alguna manera, bueno, México también está algo insertado en el pop, pero sí, totalmente nuestras raíces son otras, ¿no? Pero que se le está dando ese estilismo actual. Ahora, a mí me gustaría ir abordando también quizá un elemento, pues, que de alguna manera se escucha hoy en día, y hemos estado hablando de la tecnificación, que no significa utilizar la ciencia per se en el arte, ¿no? Porque digo, tan solo, como decía el maestro Gerardo, la iluminación, el acomodo, la cuestión de geolocalización, pues ya ahí determina todo, más allá de que si son drones bailando en el cielo y forman a la Mona Lisa, ¿no? Sin embargo, bueno, pues también un apartado quizá obligado, que de repente ahí algunas personas preguntaban, es decir, oye, ¿qué está pasando un poco con la IA, ¿no? ¿Qué hay de esta percepción sobre, hay quien dice, es que la IA está generando arte, hay quien dice, no, espérame, es que hubo quien le dio la orden para que generara una propuesta artística, pero la IA no está sintiendo, como yo entendería un artista, siente la creación, ¿no? Se está percibiendo una creación. ¿Cuál es esta pues percepción, esta óptica a la que hay? En cuanto un poquito al juego, al dinamismo, al uso de la IA, pues quizá, no sé si también se cataloga como tal el uso de una herramienta más, ¿no? Claro. Yo lo veo igual, que es como una herramienta más, es como todo, hay un límite, ¿no? Ajá. O sea, y ese límite de repente se hace borroso y a veces perdemos la frontera, pero creo yo que es una herramienta más. Obviamente tuvo a la inteligencia artificial le das, ¿no? Todos los datos, ya sea en imágenes, en conceptos, en palabras, y arma algo. Creo que sin la persona que le está vaciando toda esta información, pues no podría hacer nada, ¿no? Y la idea es que simplemente con que no te recargues. Esa inteligencia artificial, de repente, cuando le pone uno ahí ciertos buscapiés, luego repite cosas o fallan ciertas cositas, es como todo. Me imagino que va, obviamente, mientras más se vaya alimentando, se va perfeccionando,
pero creo yo que sí, definitivamente puede ser válido como una herramienta más. Es como la canción de los Beatles, que hace poco sacaron un video, no sé si lo han visto en YouTube, con la inteligencia artificial, y hubo pues muchas opiniones encontradas, ¿no? Y no sé si fue Paul McCartney o alguno de los integrantes decía, vivos, creo que de los hay otro dos, creo que sí, quedan decían dos, ¿no? que queda nada más Ringo Starr y Paul McCartney, que va a venir a México, por cierto. Sí, y pues decían que era válido, ¿no? Que era válido porque finalmente lo escribieron ellos, son la voz, el timbre de voz de ellos, o sea, son todos los ingredientes, y lo que hace la inteligencia artificial es como acomodarlos, ¿no? Lo que tal vez ahí sí, si tú haces una composición bidimensional, una imagen bidimensional, ahí se puede ser que te ayude con la composición, y ahí ya no es muy válido, ¿no? Porque finalmente la composición, pues sí, me refiero como una expresión que sea bidimensional, ¿no? Como una fotografía, una pintura, entre comillas, algo así. Interesante, ¿no? Porque de alguna manera, pues, en el área científica, pues, se habla mucho del uso de la IA para las investigaciones. Sí. Y bueno, pues, de alguna manera no se escapa, ¿no? También en la ciencia. Parte artística. Déjenme ir rapidísimo al último corte de esta tarde. Estamos platicando de la relación de el arte y la ciencia aquí en La Voz de los Expertos. No se vaya. No te desconectes, seguimos en La Voz de los Expertos. Regresamos en un momento. Transmite Magnética FM XHAWD 101.3 MHz, 5000 watts de potencia, en sonido esféreo. Magnética FM, señal sin límites. Es la hora 16:47 minutos. La temperatura 26 grados, 7 décimas. La humedad 36%. ¿Quieres llamar de tu celular a Magnética? Solo marca 444-128-8384 o el 128-8385. Fácil. Sigue informándote de los mejores en La Voz de los Expertos. Estamos de vuelta. Estamos de vuelta aquí en La Voz de los Expertos. ¿Qué le digo? Pues estamos echando chal con la maestra Elisa Uría Carlos, ella en representación de la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, y también con el maestro Gerardo, bueno, pues gran museógrafo del Museo Leonora Carrington. Visita nuestros museos. Nosotros somos quienes nos hacemos la cultura y el conocimiento del día a día, y también dar a conocer a esos actores, que me gustaría también entrar quizá un poquito en materia de aquellas personas, aquellos personajes que ustedes pues de alguna manera han conocido a lo largo del tiempo. ¿Por qué no? Ilustres potosinos, que tenemos muchos en distintas áreas, pero también el rol que han tenido pues algunos personajes que han hecho de San Luis Potosí, pues también de alguna manera que tenga su sello distintivo en el arte, y pues además de la ciencia, pues en el arte, ¿no? Sí. Gerardo, aquellos personajes que usted pueda tener así en el radar, que diga... Pues es que hay varios, pero son muchos compañeros de mi generación, ¿no? Artistas hablamos hace rato del maestro que era mi maestro, y que era el maestro del papá, de la mamá de Lisa, Lisa, que era el maestro Alberto Martínez. Uy, sí. El maestro Raúl Gamboa, que trajo a San Luis una playa extraordinaria de conocimiento y de todo. La maestra Lila López, el arquitecto Garfias, el arquitecto Cosío, que en paz descanse. Uy, sí. El padre Peñalosa, el padre Montejano. O sea, ha habido gente muy extraordinaria. Y si voy más atrás, pues me voy a Manuel José Otón, me voy a todos esos. Pero yo podría hablar de mi generación, de Armando Belmontes, de Jesús Ramos, de Rosa Luz Marroquín, de muchos que se me van a escapar ahorita, Rafael Gerardo, de varios pintores extraordinarios que ha habido aquí en San Luis. Pero sí, como maestro, mi maestro Jerónimo, son maestros Sergio Portillo. Ha habido demasiado buena cosecha, que muchos de ellos la sembró Raúl Gamboa y la maestra Lila López.
Ya. Y en la cuestión de la cultura, el arquitecto Cosío se le debe mucho a esas personas, que en paz descansen todos ellos, pero que nosotros estamos gozando de los frutos que ellos sembraron, ¿verdad? Claro, además, claro. Como tu mamá, Elisa, era mi compañera de escuela, una extraordinaria mujer. Gracias. Y ahorita todavía quedamos algunos viejitos por ahí, compañeros de ella, como Pilar Pacheco y yo y otras, y Toño También Rosillo. me acuerdo de Rosa María Lucio. Rosa María Lucio. Está en Tlaxcala, haciendo sí. una labor importantísima en el Centro de las Artes de Tlaxcala. Sí. Hizo una licenciatura en Artes Plásticas y Visuales. Sí. Ya tiene muchísimos O sea, años. la base Elisa también es de abolengo, esas familias de abolengo en la cultura y en el arte, ¿no? En el arte, ahora sí que, como dicen, trae sangre. Pero sí hemos tenido extraordinarios. Y en la ciencia, en las ciencias, decíamos que Julián Carrillo, que todo es una cuestión de matemáticas, ¿verdad? Todos los octavos de tono son más matemáticas que otra cosa, porque desde Aristóteles, que decía que la música eran matemáticas porque les iba quitando los tonos y cosas así, o sea, es muy antiguo las matemáticas en la música, ¿no? Y las matemáticas pues están en toda la ciencia, es todo, ¿no? Claro, de hecho en algún momento, maestro Gerardo, tengo entendido que se exhibieron algunos artículos como instrumentos de Julián Carrillo. Bueno, existen los pianos de Julián Carrillo. Ahí, ¿no? Existe un piano de cuarto de tono que está en la Casa de la Cultura, existe uno que lo toca por el centro, lo sabe tocar bien el maestro Carlos Undiano. Y en la Casa Julián Carrillo dense la vuelta, porque allí hay no sé cuántos pianos hay, 6 o 7. Ahí en exhibiciones unos 6 o 7 pianos de los de Julián Carrillo. Ya. Y ahí que está en San Francisco, dice Elisa, y ahí están los pianos del cuarto de tono, y bueno, pues todo lo de Julián Carrillo afortunadamente está ahí conservado. Esa fue una donación que se hizo de los pianos, y también la hizo uno de los hijos de Julián Carrillo, y tienen ahí libros y tienen partituras y cuestiones guardadas en la casa de Julián Carrillo, que ahí está Rocío Moya muy al pendiente de todas esas cosas, pero ahí está lo de Julián Carrillo. No, maravilloso, porque de alguna manera también la imperante necesidad y obligación y responsabilidad de seguir fomentando el arte y la cultura en los jóvenes, porque pues ¿quién va a preservar todo eso en futuras generaciones? Pues cuando pues... Además ellos tienen su propio lenguaje, y entonces a veces nos cuesta trabajo seguir su lenguaje, que es bien difícil, pero tienen su propio lenguaje, su propia cultura, sus propias formas de expresión, y todos, y ellos sí son los que van en la vanguardia ahorita, y hay que ver qué están haciendo, ¿verdad? Exactamente, no, y seguir buscando eso, y en ese tenor me gustaría, pues como dicen, ir aterrizando un poco este avión, en el cual de verdad ha sido fascinante y muy interesante la charla. En cuanto a cuál es esta óptica de cómo va a evolucionar, ¿no? Digo, al final del día hemos visto cómo el arte, la cultura, la ciencia, pues han venido evolucionando a lo largo de los milenios, pues de alguna manera, ¿no? Del status quo que tenemos, pues bueno, ¿qué se esperaría, no? Perdón que te haga un paréntesis. No. Adelante, maestro. Pero, antes de que Elisa tome la palabra, porque ella es la que sabe de todo. Pero hay una situación filosófica muy interesante de Heidegger, de muchos de los filósofos, en los que dicen que realmente no existe así como el progreso. Uh-huh. Y porque no sé, las situaciones que pasan, así como que lo que pasó en la Revolución Francesa pasó aquí en Irán, y pasó, es decir, como que ¿dónde está el progreso, verdad? Yeah. Y entonces en el arte, como son distintas etapas, se dice, se cree, habla la gente muy conocedora de esto y muy precisa en esto, que la mejor época fue el Renacimiento, ¿verdad? Es decir, estamos en el siglo XXI, y sin embargo en el arte la mejor época estuvo en el Renacimiento, ¿verdad? Y el arte es sintomático al ser humano, desde la prehistoria y todo. El arte refleja el sentir del ser humano y la forma de pensar y ser, porque el pensamiento la forma de pensar es la misma de ahora que es de antes. Es decir, la persona que está atrás en la computadora es el mismísimo que está en Mesopotamia labrando con uniforme, escribiendo escritura con uniforme, es el mismísimo. Es decir, ¿dónde está el progreso? Entonces, lo único que nos ha ayudado muchísimo es la ciencia, que es la que nos lleva hacia un lugar seguro. Lo demás, ¿por qué es el lugar seguro? Pues porque experimentan y se cercioran y están seguros de lo que está pasando. Empiezan con teorías, pero luego se van comprobando esas teorías. La ciencia sí va a algo seguro,
Lo demás, quién sabe. O sea, si la economía, si la biología, es decir, el arte y todo eso, ¿a dónde nos lleva? Porque eso del progreso está en mucha duda. Yeah. Pero fascinante. Porque le preguntabas a Elisa de que a dónde nos lleva el arte, pues o sea, ella que lo responda. Claro, o más que llevarnos. Ya me la dejaron bien fácil, ¿verdad? ¿Cómo hacia dónde? Exacto, si evoluciona o no evoluciona. Sí, ¿no? Yo o sea, cambia nada más. El arte cambia, pero no evoluciona. El ser humano cambia, pero no evoluciona. Ya, interesante. Ahorita escuchando, que sirve mucho con esa parte de diálogo, me sí, gusta el maestro Gerardo. Creo que ahorita con lo que dice Gerardo, sí, totalmente el arte es un presente constante, ¿no? Sí. Verlo así, porque realmente el arte es un presente constante en el que a veces de repente personas dicen, es que mi obra es tal o te encaja como si fuera, por decir, surrealista. No, ya no puede ser surrealista, porque el surrealismo pasó en un momento, en un contexto, en una época, en un lugar, en donde esos factores ya no se repiten. Entonces el surrealismo es el resultado de ese momento, en las vanguardias, en los años principios del siglo XX, ¿no? Como el cubismo, como el dadaísmo, el fauvismo, el futurismo, el expresionismo alemán, todo eso, por ejemplo, que es de una época, pues ya no se... Claro que ahora lo que pasa es que a través del tiempo, con la historia del arte, con lo que vemos a la distancia, podemos ser más objetivos de alguna manera en, entre comillas, analizar o poder interpretar lo que se hizo hace décadas, ¿no? Pero lo que se está haciendo en el hoy por hoy no lo podemos analizar porque lo estamos viviendo justo en el momento. Y hacia dónde vamos no sabemos, no sabemos, porque si ponemos una marca hacia dónde vamos, con estas expresiones, con todas estas movimientos que hay, por llamarlos de alguna manera, lo haríamos rígido, ¿no? Entonces realmente es el presente, y ya si tenemos la fortuna, la oportunidad de vivir 30, 40 años más y poder decir, ay, mira, encajaba así o se veía así. Ahorita que, por ejemplo, Gerardo mencionaba al maestro Belmontes, a la maestra Lila López, por mencionar ahorita algunos, al arquitecto Cosío. O sea, ahorita es más fácil también porque ya estamos a la distancia, se pueden ver los frutos también, o todo ¿no? bagaje que se logró hacer a través de los años, pero creo que más bien es vivir el presente, hacer las cosas. Vemos ahorita el arte urbano, por ejemplo, ¿no? que también es magnífico, muy magnífico, sí. Y cómo los chicos están haciendo también muchas cosas en la calle, ¿no? La necesidad de salir a la calle. Entonces, es dejarlos, ¿no? Lo más que se pueda a todos, no tanto dejarlos, pues, sino simplemente ser consciente de que todos estamos respirando y ya serán otros en un futuro quienes lo vayan acomodando de alguna manera o revisando, ¿no? Pero creo que esa es la parte. Genial, digo, de verdad es que me encanta y bueno, no sé si lo disfrutaron al igual que nuestros radioescuchas seguramente, porque es muy interesante. Algunos eventos próximos que tengamos en puerta, mi estimada maestra Elisa, de lo que se viene en el laberinto, ¿qué se tiene en este segundo semestre? Un poquito que nos puedas platicar. Pues bueno, Secretaría de Cultura siempre está sacando todo su calendario, toda su programación llena, todos los museos siempre están con actividades impresionantes, ver de verdad, desde el Instituto Potosino de Bellas Artes, el Museo de la Máscara, digo, son muchísimos museos y centros culturales, siempre están de verdad muy activos, con muchísima cartelera. El Museo Laberinto tiene algunas sorpresas para finales de julio, una exposición temporal que viene fuerte. Vayan al Museo Laberinto. Siempre, además de las salas permanentes, hay actividades también como talleres de ciencia en tus manos, por ejemplo, exposiciones temporales. Ahorita hay una exposición que ya está por concluir del maestro Rafa Rodríguez. De Rafael Rodríguez. Muy ahorita amigo, saludos para Rafa. Ese Rafa, sí, saludos a Rafa. Tiene él ahorita una exposición que se llama Cada quien su belleza, en el área de Poliedro. Fue en el marco del orgullo LGBTQ+, entonces nos compartió. Exposición hace como 3 meses en Bellas Artes también, felicidades. Sí. Gran trabajo. Rafael. Los invitamos a que vayan al museo. Esta exposición que la directora del Museo Laberinto, la licenciada Dulce Valeria García Morúa, también está con todo para este nuevo proyecto, finales de julio, 26 de julio. Se las dejo nada más ahí como ya justo en pleno. Ya se irán enterando. Ahora sí que no hay falla, ¿no? Sí. Bueno, pues sin más, yo de verdad les quiero agradecer enormemente, mi querido maestro Gerardo García. Un gusto ustedes, tenerlo. Muchísimas gracias. Maestra Elisa Urias, un gusto como siempre. Un gusto, gracias por compartir con el maestro Gerardo. Mucho gusto, Elisa, también mucho estar platicando como siempre. Edgar, muchísimas gracias por abrir todos estos temas, ¿no? Absolutamente, hagamos de nuestra cultura y de nuestro arte lo mejor, y que San Luis
brille en todo lo alto de nuestro país y del mundo. Muchas gracias, de verdad. Gracias a Lucero que estuvo en los controles. Gracias a usted que nos escuchó como cada martes en punto de las 4 de la tarde. Y yo, como siempre, me despido con esta aclamada frase de la serie Cosmos, luego renovada por Neil deGrasse Tyson. Mientras más nos pertenezca la ciencia, menos probable es que la utilicemos mal. Hasta el martes. Exacto. Gracias. Gracias. Ay, qué gracias. Gracias por acompañarnos en La Voz de los Expertos. No lo olvides, todos los martes a las 4 de la tarde por el 101.3 de FM. Esta fue una producción del Consejo Potosino de Ciencia y Tecnología y Magnética FM. Te esperamos la próxima semana. Magnética FM XHAWT. Magnética FM 101.3. 5000 watts de potencia, emitidos desde Loma Blanca 198.